Nuevamente los saluda todo el equipo de Descubre Corea. Les damos la bienvenida al webinar, o más bien coloquio, una historia visual, migración coreana en Mérida y Tijuana. Los recibimos muy gustosos de que puedan estar acompañándonos aquí el día de hoy. Ya vimos la aceptación que tuvo el webinar de ayer, estamos muy contentas. Llevamos rato planeando esto y pues nuevamente insistimos y reiteramos el papel de Descubre Corea como una página que se dedica a la difusión de la cultura coreana, desde lo más mainstream que puede existir hasta en cuestiones específicas y un poquito más especializadas, pero de las que queremos aterrizar cuestiones a un lenguaje mucho más llevadero, atractivo y que pueda ser accesible y asequible para todos. Pues bienvenidas. De entrada quisiera presentarles un videíto, pues para todos aquellos que son nuevos o que apenas están descubriendo Descubre Corea gracias a la participación de todos nuestros ponentes y demás invitados que han estado compartiendo todo esto en redes. Es un video chiquito, introductorio, nada más para que puedan ver más o menos de qué va Descubre Corea y qué es lo que pueden esperar en esta semana. Pues bueno, esa fue nuestra breve introducción. Ahora pues voy a dar paso a presentar a quienes nos están acompañando hoy. Muchas gracias. Pues el día de hoy tenemos el gusto de introducir al coloquio. Bueno, en este coloquio el doctor Sergio Gallardo. El doctor Sergio Gallardo es sociólogo y antropólogo social, además de ser el cofundador perdón, del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos. Sus principales temas de investigación son experiencias migratorias en contextos urbanos, inmigración, configuración de ciudades globales, experiencias de extranjeros en la Ciudad de México. Ha sido coordinador del área de investigación del colectivo Migrantes LGBT. Se ha especializado en el estudio de la comunidad coreana en la Ciudad de México, contando con algunas publicaciones. Por otro lado, tenemos a Samuel Espinosa, residente de Coreanos en Mérida. Samuel es docente del Centro Estatal de Bellas Artes en Mérida, Yucatán, y director de la compañía de danza folclórica Cambal. Es MBC y licenciado en danza folclórica. En 2019 recibió el Premio Estatal de la Juventud y en 2017 el Premio del Ayuntamiento de Mérida a la Cultura Ciudadana. Y en 2018 la Medalla al Mérito Dancístico Maestro Marcelo Torreblanca. Por su parte, aunque la señora Ruby Kim está, como se ha mencionado, presente y no presente por cuestiones personales, pues el día de hoy nos está acompañando y la introducimos como descendiente coreana de Tijuana, Baja California. En un momento podremos ampliar un poquito más de información sobre ella. Y pues bueno, bienvenidos. Para comenzar con esta mesa, la primera participación será la del doctor Sergio Gallardo. Ok, lo siento. Ya, listo, perdón. Bien. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Heréndira, y también quiero agradecer a Regina y Diana por haber armado esta mesa de difusión de cultura coreana y pues también haber aceptado y organizado esta amena charla que tendremos hoy. De parte del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, pues agradecemos esta colaboración.
Y bueno, esta ocasión, un poco para que sea más ameno, más charla, no va a ser como una ponencia o una conferencia sobre todos los aspectos históricos de la migración coreana, la primera migración coreana a México en 1905, sino que decidimos invitar a dos queridas personas que nos hablen desde su experiencia, justo no del arribo y todo lo que ocurrió, digamos, en las haciendas en Equenara, sino qué pasó después. ¿Qué ocurre con estas familias después cuando siguen creciendo, cuando se siguen desplazando en territorio mexicano y pues de las cuales ellas forman parte? Más allá de un pretendido discurso colonial, ahora como muy en boga de darle la voz al otro, un poco el ejercicio que quiero poner, es decir, hay que ceder los espacios de la academia, ¿no? Reconocer que estamos en un lugar de privilegios que nos permite, digamos, destinar recursos, tiempos y sobre todo tener cierto tipo de condiciones materiales para dedicarnos a la investigación, ¿no? A estudiar determinado tema, y a veces hay personas que incluso podrían, desde su experiencia, desde su conocimiento y su propia experiencia de vida, a lo mejor llegar más lejos que nosotros, pero estos conocimientos o estas condiciones pues no están al alcance de todos, ¿no? Entonces creo que hay que ceder, digamos, estos espacios, y un poco el ejercicio acá es eso, ¿no? O sea, como darle la voz, no, sino darle el espacio y que se lo apropien y que generen, digamos, un discurso y sobre todo algo que bien interesante ha ocurrido. También cuestionen lo que estamos haciendo dentro de la academia, ¿no? Y cuando hablamos, digamos, de experiencias que los interpelan directamente, entonces, ¿qué tienen que decir sobre el trabajo de investigación que hacemos? Y creo que ahí vendrá la riqueza de esta charla de hoy. Para eso decidimos hacer un ejercicio de licitación fotográfica, es decir, cada uno de los que vamos a hablar acá, elegimos ciertas fotos personales y decidimos que estas sean las protagonistas del relato, ¿no? Que sean más bien las fotografías las que nos vayan llevando a lo que les vamos a contar acá, y no al revés, que sea, digamos, un discurso armadito y de pronto lo vamos ilustrando con fotografías. Entonces, vamos a darle mucho peso a lo visual, y yo voy a centrarme en experiencias o enseñanzas que me ha dejado el trabajo de campo al estudiar la migración coreana, para dejar, como les decía, ¿no? La experiencia vivida tanto a Samuel como a Rui. Entonces, les voy a pasar una fotografía. Iniciaré con, no sé si ahí ya pueden ver la foto. ¿Sí? Muy bien. Esta foto fue tomada en 2013, como dice acá, el 3 de octubre, que se celebra el Día de la Fundación de Corea, en la casa del embajador de Corea del Sur, acá en la Ciudad de México. Y quizá algunos ya vieron a unos personajes rockstars por ahí. A mi lado izquierdo está la maestra Sang Hye Chong, que fue la primera maestra de idioma coreano en la UNAM, en el antes L, ahora en ALT. Y por ahí también de traje oscuro, de traje negro, vemos a Cristian Burgos, que formaba parte de esta generación de estudiantes de idioma coreano, en la que pues la maestra Sang Hye Chung amablemente nos invitó, digamos, a conocer y ir a esta celebración. Un poco abajito, de traje gris, vemos al en ese entonces director del Centro Cultural Coreano. Pero en quien me quiero detener es el personaje que está en el centro, también de traje oscuro y corbata de rombos. Él es el padre Juan José Corona. Eh, Él, en los años 70, como misionero pues, vuelvo a la redundancia, la misión de Guadalupana, fue a Corea del Sur en los años 70, digamos, a profesar y formar parte de esta divulgación de fe que forma parte, ¿no? de las actividades eclesiásticas. Y con el tiempo después, él se volvió rector de la Universidad Intercultural, que desde este punto, él generó varios enlaces, intercambios académicos para que estudiantes pudieran venir tanto a Corea del Sur a México como de México a Corea del Sur, con universidades católicas, particularmente en Pusan y en Daegu. Y no solo eso, también él en los años 80, 90, que ya podemos hablar de una nueva comunidad que específicamente viene de Corea del Sur y se va sentando en la Ciudad de México, les presta, digamos, el espacio del templo, porque es una escuela también de corte católico, la UIC, el templo que está dentro de la universidad, para dar misas en idioma coreano. Incluso él va a ser el actor que va a estar mediando con la diócesis, o no sé si esta es la palabra correcta, las autoridades correctas, para que eventualmente ya se formalice las misas que se dan hasta la fecha en idioma coreano los domingos en el templo del Santo Niño de Praga, en Zona Rosa, ¿no? Yo de él aprendí mucho después con las entrevistas, lo importante que va a ser, digamos, para las comunidades de migrantes, las iglesias, tanto católicas, pero también cristianas, ¿no? Y gracias a un cuestionario que pude hacer completamente en coreano, gracias a Sang Hye Chung, fue esta entrada, digamos, de ir buscando las iglesias, pero también ir presentándome en idioma coreano, lo que me abrió muchas puertas y pude, digamos, completar con éxito mi tesis de licenciatura en sociología.
Y nada, como que quería agradecer, digamos, este paso, que sin ellos, sin estos mentores, digamos, fuera del espacio académico de la UNAM, o de sociología más bien, pude, digamos, concretar por ahí cierto acceso que a lo mejor desde mi experiencia previa nunca hubiera podido tener. Entonces, eso, como reconocer un poco quiénes nos van apoyando. Y en ese mismo tenor, acá estoy con el colega antropólogo Carlos Santaramián. Él es descendiente armenio, justamente se ha dedicado a estudiar a la comunidad de armenios en México y también cuál es la postura crítica de las diásporas sobre el genocidio armenio. En 2019 él llevó a cabo un seminario sobre inmigrantes, barrios y lugares emblemáticos de la ciudad de Tijuana, como parte del Colegio de la Frontera Norte, y me invitó, me dijo, oye, pues ¿por qué no vienes? Dado que yo estaba en Santa Rosalía, Baja California Sur, un poquito cercano, pues vennos a hablar sobre los coreanos en Tijuana. Y yo dije, oye, muy bien, muchas gracias por la invitación, pero yo nunca he estado en Tijuana, no conozco a nadie en Tijuana, y pues lo que podría hablar son pues datos de escritorio, ¿no? Lo que he leído, algunas fotos por ahí, por no más. Y él bien fácil me dijo, ay, no te preocupes, pues ven acá a la casa, quédate unas semanas, yo te apoyo en lo que puedas, vamos a hacer entrevistas y preséntanos tus resultados preliminares, un poco lo que nos quieras charlar. Y pues esa es otra enseñanza, como que el punto clave a veces es aprender y tomar las oportunidades que llegan. Yo me lancé y dije, bueno, ¿por qué no? Y fue una de las experiencias más valiosas que he tenido en trabajo de campo sobre la migración. Así conocí a Rubí y a su maravillosa familia que, como ya después ella nos dirá, pues tiene un lugar importante en la fundación de los primeros establecimientos y familias coreanas que llegan a la ciudad, también un emblemático equipo de béisbol, pero vamos a dejar que ella nos cuente, ¿no? Otra cosa también que entendí es que cada una de las ciudades, Tijuana, Ciudad de México, Mérida, van a tener distintas articulaciones o maneras de pensar su identidad coreana o pensarse como coreanos, ¿no? Voy a pasar a la siguiente foto. Perdonen la vanidad, pero aquí está mi momento Mike Wazowski, de sí, estoy en la portada. Gracias a realmente la amabilidad y las gestiones que hizo Javier Corona, periodista y descendiente coreano también, es que nos hicieron esta entrevista en el diario de Yucatán a estos tres migrantólogos que vemos en la foto. Es el doctor Chai-Moon Lee y Alfredo Romero, quienes se conocieron 30 años atrás en Almaty, Kazajistán, justo en un congreso sobre migración coreana. Y Chai-Moon Lee, ahora como director del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad de Kyungpook, pues estaba buscando hacer trabajo de investigación y sobre todo trabajo de campo en México, y encontró por Facebook una foto que yo había subido con Alfredo Romero, y a partir de ahí me empezó a preguntar, oye, yo lo conocí hace 30 años, ¿cómo está? No sé qué. Entablamos comunicación y así se dio el enlace. Entonces, un poco también la enseñanza que quería dejar acá con esta foto es que algo que venimos haciendo de manera pragmática con CEMEC es que podemos hacer una academia indie, ¿no? Independientemente de los espacios más formales o institucionales académicos, y plataformas como Facebook pueden ser de un uso para la vinculación, investigación, incluso el chisme académico, ¿no? Entonces hay que tener presente también cómo hacemos investigación en redes. Para darme un respiro, les dejo esta foto que a mí se me hizo muy bonita, muy poderosa poéticamente, tomada en uno de los jardines de una familia de descendientes coreanos allá en Mérida, que nos deja ver cómo esta fusión culinaria por ahí, el indispensable ajo en la comida coreana, pero también el chile habanero toreado por ahí, los palillos, y que de alguna manera creo que yo nos habla de algo que hay que tener bien presente cuando hablamos de descendientes coreanos o de la migración coreana en 1905, que hay una interculturalidad que no podemos negar. Es decir, no podemos hablar simplemente de una cultura o identidad coreana, sino una mexicanidad que incluso, o sea, muchas de las familias nacen acá, se sienten y son mexicanos, pero desde ahí hay una interpelación directa a sus raíces asiáticas, ¿no? A su ascendencia. Entonces no hay que dejarlo de lado y pensar simplemente una mirada, si se quiere, más esencialista de lo coreano, ¿no? Hay que tener presente desde dónde está enmarcado, digamos, sus experiencias de vida. Entonces, para cerrar y darle la voz a la charla que va a ser más interesante, pues quisiera terminar con este ya estribillo que estamos teniendo dentro de CEMEC y hablar de las tres Coreas, ¿no? Es decir, que no solamente hay dos realidades coreanas en nuestro ámbito de estudio, es decir, aquellas que ocurren y se desprenden de Corea del Norte y Corea del Sur, sino que hay una tercer Corea que tiene que ver con migración y asentamiento de familias y comunidades coreanas que ocurrieron antes de 1950, es decir, antes de la escisión, ¿no?
Estas migraciones salieron del reino de Joseon, una península unificada, que eventualmente dejó de existir para mutar en dos estados-nación, ¿no? Entonces hablamos de una realidad coreana que está vigente ya solo en su memoria, en sus hábitos, en sus costumbres culinarias, sus vestimentas, pero sobre todo la nostalgia. Y esto hay que tenerlo bien, bien, bien claro para lo que vamos a escuchar más adelante, ¿no? Entonces, esta tercer Corea no tiene necesariamente un correlato directo, digamos, con Corea del Norte o con Corea del Sur, y merece una comprensión histórica específica, pues se nutre de esta interculturalidad de los encuentros sociohistóricos de las cuales emergen, ¿no? Ejemplo, esta fotito que tengo acá la tomé en uno de mis restaurantes coreanos favorito y lo voy a entrecomillar coreanos, porque es una bodega, se llama La Bodega y es parrilla argentina. Pero cuando uno se sienta a comer, pues ves que tu carne, tu asado, tu chorizo argentino, pues se hace en esta tradicional bolita de asado, bueno, que te están asando la carne en la mesa y se acompaña con soyu y arroz blanco y dices, bueno, ¿qué está pasando acá, no? El restaurante el dueño de este restaurante es coreano que estuvo viviendo bastante tiempo en Argentina y a partir de 2002 llega a la Ciudad de México y justo nos presenta esta propuesta culinaria que ya es muy suya, que se le ha apropiado, digamos, desde el habitar en América Latina, ¿no? El asado argentino, pero también fusionado con su tradición o cultura alimenticia de Corea. Entonces, creo que esta fotografía de alguna manera es muestra de ello, no sé cómo no podemos y cierro con esto, que considerar, creo yo, estudiar la migración coreana en México y América Latina implica poder romper los esencialismos que podamos tener sobre lo coreano, ¿no? Exotismos o referencias inmediatas de pensar a Corea como un símil de Corea del Sur, sino que hay una pluralidad que va más allá, ¿no? Y hay que apelar a ella desde la escucha de las experiencias de las propias personas y familias coreanas. Y es por eso que yo cedo entonces la palabra a Rubí y a Samuel. Muchas gracias. Gracias, Sergio, por tu interesante y valiosa participación. Ya estaremos comentando un poquito más sobre ella cuando sea el momento de los comentarios, las preguntas. Me gustaría complementarlo justo con la participación de la señora Ruby Kim, que en este momento no puede estar presente como tal, digamos, en vivo en este momento, pero nos hizo favor de hacernos llegar su participación y es lo que les voy a proyectar a continuación. Hola, mi nombre es Rubí Kim Kim. Yo resido en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, y estoy aquí por la muy amable invitación que me hizo el doctor Sergio Gallardo de participar en este foro y hablar un poquito de lo que es mi familia, ¿verdad? Principalmente de mis bisabuelos, que son los que emigraron de Corea aquí a México. Yo soy cuarta generación. Tristemente se ha ido perdiendo las tradiciones, la cultura, un poco del saber de ellos, ¿verdad? Lo que les voy a narrar es porque nuestros abuelos propios nos lo contaron, los tíos, los primos, y ahora nosotros que somos los que estamos cuestionando y queremos saber más de cómo es que llegaron aquí a México. Mi bisabuelo es, se llamaba Cojemin. En su nombre en español es Emiliano Corona Kim, que fue el nombre que le pusieron a la llegada de Corea. A él le llamaban Yang Ban, que viene siendo una persona que es como un oficial militar letrado, una persona con una educación superior. Me cuentan que él era muy inteligente, que él daba clases a las familias que eran de realeza, a las familias con linaje, porque era muy educado y sabía bastante, sabía varios idiomas. Él se encargaba de darle clases a esas familias que tenían pues bastante poder económico. Lo que sucedió es que ahí conoció a mi bisabuela, se enamoraron
Posteriormente, pues se casaron, pero desgraciadamente fue cuando estuvo la guerra y que Japón invadió Corea. Corea en ese entonces tenía un gobierno débil. Corea pues no tenía los suficientes recursos para poder pelear contra Japón, que era pues un país muy poderoso. Entonces entró Japón y casi se adueñó de Corea. Inclusive a las personas les cambiaron sus nombres a nombres japoneses, todo. Entonces el gobierno de Corea, por temor a que se extinguiera la raza coreana, tomó la decisión de decir, ok, vamos a mandar barcos para América. Y comenzaron a decirle a la gente que aquí en América estaban contratando agricultores, que iban a prosperar, que era un México muy rico, que iban a estar muy bien. O sea, los engañaron. Tristemente los engañaron. Entonces en los barcos se vinieron no solamente agricultores, se vino clase de trabajadores profesionistas, o sea, gente de dinero, se vinieron muchísima gente. Comenzaron a venirse para acá, América, con el propósito de huir de la guerra y de buscar un futuro más próspero, porque se supone que en México había mucho trabajo, había mucho dinero y les iba a ir muy bien. En el caso de mi abuelo, él no le quiso, en el caso de mi bisabuelo, perdón, él no quiso decirle a mi bisabuela, porque él sabía que mi bisabuela pues se iba a negar venirse a aventurar aquí a México. Y lo que hizo él fue un poquito pues, de engaño. Él se subió al barco y el día que iba a zarpar el barco, él mandó una carta, escribió una carta y se la mandó a mi bisabuela con un mensajero. En la carta decía que él estaba muy enfermo, que estaba muy grave, que quería que mi bisabuela fuera a verlo. Y así fue cuando mi bisabuela decidió ir a ver qué pasaba, a ver de qué estaba enfermo. Eso, mi bisabuela en ese entonces ya estaba esperando su primer bebé. Ella fue, lo buscó, la dejaron entrar al barco, bajó hasta donde estaba mi bisabuelo y cuando estaba ahí, el barco zarpó y él ya no la dejó bajar. Entonces, con engaños, se la trajo. Se la trajo a México, a América y fue engañada vilmente. Ella venía embarazada, llegaron, por fin cuando llegaron, entraron por el puerto de Salina Cruz. Después en plataformas de trenes los trasladaron, unos se fueron a Veracruz, otros a Mérida, otros, o sea, se empezaron a esparcir. Los bisabuelos llegaron a Mérida y ahí tuvieron 8 hijos, pero el primer hijo fue el tío Asunción Corona y fue el primer coreano nacido en México, ya que mi bisabuela venía ya embarazada. Entonces él fue el primer coreano nacido en México. Fueron 8 hijos los que tuvo él: Agapito, Juanita, Amado, Alicia, Sabina, Candy. Sobreviví hasta la fecha es la tía Candelaria Corona Kim, la tía Candy. Ella es la única que sobrevive y pues yo soy nieta de Sabina Corona. Entonces es muy interesante saber cómo llegaron aquí a México, ¿verdad? Sufrieron bastante. Las haciendas enequeneras los tomaron, les cambiaron los nombres, o sea, del nombre Ko Hemin le pusieron Emiliano Corona Kim. Ellos le ponían lo Ko, pues hay que ponerle Corona. O sea, ahí hicieron lo que quisieron con todos los migrantes coreanos. Llegaron, el trabajo era pesadísimo, muy duro, eh, casi como esclavos. Ellos tenían la esperanza de regresar, ellos querían venir, estar un tiempo en lo que se arreglaba lo de la guerra con Japón y regresar a Corea.
pero pues nunca sucedió eso, ¿verdad? No se pudo. Y pues estar por aquí. Mi abuela Sabina después se casó. Mi abuelo también de descendencia coreana, Pedro Alonso Kim Juárez. Ellos tuvieron 5 hijos. Leila, que es mi madre, la primera, la primogénita. Noemí, Nelson, Marbella y Emma. De los 5 hijos, pues mi madre nació en Chetumal. Después se fueron a radicar a la Ciudad de México. De México, pues ya mi mamá se vino a Tijuana. Aquí conoció a mi padre también de descendencia coreana, Alfonso Kim Hien, y posteriormente pues se casaron. Por eso mi padre es Kim y mi madre es Kim. Mi nombre es Rubí Kim Kim, Kim al cuadrado. Entonces, pues así es la historia de cómo llegamos aquí a Tijuana. Se casaron mis padres y somos 3 hermanos. Yo soy la mayor, Rubí, mi hermano, el doctor Armando Kim, y mi hermana, la más pequeña, la doctora Lorenza Kim. Mi hermano y yo residimos aquí en Tijuana y mi hermana, la más pequeña, reside en Cancún. Y pues digo, es un poquito de la historia, ¿verdad? El bisabuelo, inclusive la Asociación Coreana en México, a uno de mis sobrinos, le otorgó una carta donde nombran a mi bisabuelo como héroe patriota nacional, de que somos descendientes de un héroe nacional. Y es muy reconocido y pues son cosas bellas que se llevan en el corazón, ¿verdad? Que uno no las vivió, pero que sí se cuentan y pues nos hacen sentir muy orgullosos de nuestras raíces. Te digo, conservamos poquito, lo de la comida, algunas palabras, cosas de esas que nos enseñaron los abuelitos. Y pues muy contentos de poder platicarles un poquito de, de nuestra familia, ¿verdad? Es muy bonito que nos tomen en cuenta para estos foros y pues yo quiero agradecer mucho a Sergio que pensó en mí y yo les agradezco, me despido, me dijeron 10 minutitos, ya me pasé, es mucho que contar, pero aquí estamos a sus órdenes y pues seguimos buscando, escarbando para saber más de lo que fueron nuestras familias hace muchísimos años. Gracias, se los agradezco con el corazón y nos estamos viendo pronto. Adiós. Bueno, ese como vimos fue el interesantísimo testimonio de Ruby Kim. Que repito, desafortunadamente no puede estar con nosotros, pero está escuchándonos. Vamos a complementar un poquito de estas experiencias para también poder hacer un contraste en cuanto a lo que ocurre y ha ocurrido con miedos, retos y hasta señor Sosa. Hola, ¿qué tal? Porque dejé de escuchar. Voy a compartir pantalla. No sé si ya está, ya se ve. Sí, ya la vemos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Quiero reconocer también esa chispa que reside en el alma de Sergio Gallardo por tener este tema tan en sí. Creo que ya lo interiorizó de tal forma que para él es una necesidad y es muy valioso porque
Como él menciona, hay historias que tienen que ser contadas. Entonces, bueno, pues en la imagen ven ustedes a don Miguel Kim So o Son, no sabemos bien nosotros. Esta es una fotografía que es de un campo chiclero en Guatemala. ¿Cómo llega a Guatemala? Bueno, pues resulta ser que hay un grupo de coreanos, jóvenes coreanos, que van a trabajar, después de que acaba su contrato en las haciendas enequeneras, van a ir a trabajar a lo que es hoy la zona arqueológica de Chichén Itzá. En aquella época era también una hacienda. Este grupo de coreanos que trabajan van a trabajar directamente con Sylvanus G. Morley, que es un arqueólogo muy famoso que va a explorar la zona, ¿no? En ese lugar, el bisabuelo, Miguel, igual que la historia de algunos descendientes que hemos conocido nosotros, se casa con una mujer maya de nombre Eulogia Yam, y tiene una hija, que es mi abuela, y por diversas razones que pues no las tengo muy claras, se va a trabajar de chiclero ahora a Huachactún, Guatemala, ¿no? Que es de donde él va a residir muchos años. Mi abuela tenía 9 años cuando él se va a Guatemala y está en todo ese tiempo allá trabajando en la zona chiclera. Desde allá le enviaba cartas y en una de esas está esta fotografía que él envía, ya que es la única que tenemos del bisabuelo, ¿no? Es la única. En el transcurso, pues bueno, cuando él regresa en 1963, a mediados finales de ese año, pues él ya regresa porque muere en 1964, ya a los 76 años de edad aproximadamente. Ahí está mi abuela, más o menos como en los años 50, y esa es mi madre y yo. Bueno, esta es una historia que tiene que ver con que, pues bueno, el bisabuelo, en las pláticas con mi abuela, pues realmente ella recuerda algunos detalles que me parecen muy importantes. Ella recuerda, por ejemplo, haber visto que fermentaban en ollitas, en algunas cosas, hasta cáscara de sandía. Yo le preguntaba, ¿y qué es? ¿No? Pero ella no ubica, y le digo, pues podría ser kimchi, que estaban haciendo una nueva fórmula para el kimchi, no lo sabemos, ¿verdad? Y también, bueno, yo recuerdo alguna vez a mi abuela contar o usar la palabra homoní, que luego ya supimos que es jalmuní, que se refiere a abuela, a buchi, a papá. También son cosas que conservaba mi abuela. Pero bueno, al desarrollarse ella en una comunidad maya como es la población que hoy se llama Piste, Yucatán, ¿no? Pues obviamente su interacción va a ser diferente. Y aquí hay una foto que a mí me encanta, que la tenemos en la sala de la casa. Ella tiene un terno, así se llama el traje regional, el terno. Pero yo he visto fotografías de mujeres descendientes coreanas que también tienen sus ternos o que usan el traje, ¿no? Que ese es como una cosa que se me hace maravillosa. Entonces, en ese entorno, y es una cosa que ahora voy a comentar, ¿no? En las poblaciones, muchas veces, pues eres el chino. O sea, yo de la escuela y en la escuela es el chino, ¿no? Hasta que llega un momento, y yo recuerdo muy bien que una vez mi mamá, no sé cómo qué edad tendría yo, pero sí recuerdo bien que es que tu bisabuelo era coreano. Pero hasta ese momento tú no eres consciente nada más de una cuestión fenotípica, pero no sabes, ¿no? Y luego, pues la vida avanza, ¿no? Mi abuela tiene 8 hijos, y mi tía, la más chica, se va a vivir a Culiacán, porque tiene un esposo, se van a vivir allá, y mi abuela se va allí. Pues yo empiezo por interés a acercarme al Museo de la Inmigración Coreana. En esa época, doña Jenny Chance era la directora, y de platicar con ella, yo me voy dando cuenta de que hay una historia por allá muy interesante, pero que más que interesante, que tiene que ver con las memorias del bisabuelo, ¿no? Bueno, entonces una de las primeras cosas que hicimos fue, el museo tiene todavía en una pared una plaquita con nombres de coreanos, cuyos familiares ya los han identificado, porque lo que comenta la maestra Ruby es cierto. El tema de los nombres es terrible. Yo he podido revisar en los archivos del Estado, generales del Estado hace poquito, y era así como que es como sonaba, como creían, y luego en la siguiente hoja ya se llama diferente, y en la siguiente ya es diferente. Entonces, ahí donde ven ustedes que ella tiene el hanbok, ella amarillo, ella ese día se pudo poner la placa con el nombre de su papá. Esa es
es un momento muy importante para ella y para nosotros también, porque fue como reencontrarse con esa parte de la raíz. Y la otra, pues, es una fotografía donde están todos sus hijos y sus nietos de mi abuela. A raíz de eso, pues bueno, y de reconocernos, es que uno también me puede encontrar con otras personas, como ya mencionaba Sergio, como Javier Corona, que es un excelente promotor, difusor de la historia también, que al igual que él, yo coincido en que tenemos que reescribirla, tenemos que recontarla todas las veces que sea necesario para que las nuevas generaciones la tengan. Y bueno, después apenas se instauró el Día de Corea primero en Mérida, así era inicialmente por iniciativas del gobierno. Esta es una fotografía de ellas. Bueno, en una ustedes van a poder ver a una de mis tías, Delta, y a mi sobrino, allá todas ellas dos con su hanbok. Esta es una fotografía que me gusta mucho y lo comentábamos otra vez. Me acuerdo muy bien que ese día cayó un aguacero terrible, pero eso no los detuvo ellos, porque adelante iba el embajador de Corea, delante de todo el contingente de descendientes coreanos en Mérida iba el embajador, ¿no? Y el embajador decía, no, pues lo terminamos porque lo terminamos, ¿no? Y todos atrás, venían atrás con una fuerza. Y a mí eso se me hizo tan emotivo y tan importante que Mérida alguna vez asumiera y aceptara esta raíz que posee el Estado, que está en México también, porque es una realidad también, porque hay descendientes que todavía conservan aquí algunos dulces, la comida, y hay historias también que tienen que ver artísticamente y de la indumentaria que se han visto enriquecidas, por llamarlas de alguna forma, que están presentes en el quehacer, ¿no? Bueno, las últimas fotografías que tenemos de alguna actividad es igual en el museo, que ahora lo dirige la señora Dolores. Ella es la nueva directora. Bueno, pues en los museos, el primer o el último domingo del mes, se realiza un evento que se llama Cuéntame un cuento Jalmuní. Ellos han ubicado a una abuelita descendiente para que vaya y narre un cuento o una leyenda coreana, ¿no? Entonces, esto es en plena pandemia, tiene como 2 meses más o menos. Está mi abuela otra vez, ahí está junto a la foto de don Miguel, en el museo. Y esta es una de mis tías, mi tía Delta, que tiene un hipil, como ustedes pueden ver, es parte de nuestra familia, hay elementos mayas, mestizos, si los quieren llamar así, que han encontrado una mezcla muy interesante en el quehacer. Y pues ahí está mi abuela con un hanbok que ella misma se hizo. Ella hizo el hanbok, ella encontró la forma de... En lo personal, creo que la historia en sí, después de que acaba ese famoso contrato porque realmente fue un engaño y fue un abuso, un atento hacia su humanidad, comienza una dispersión muy importante, pero como es la vida misma, ¿verdad? Si el suelo no te acepta, no florece el árbol, no se va a dar. Y yo creo que una cosa que sí pasó con los coreanos es que supieron sembrar aquí en Yucatán y en donde fueron transcurriendo y donde fueron llegando, ¿no? A mí me sorprende esta historia de que el bisabuelo, haya estado de capataz de chicleros, así trabajaba en Huachactum, y de muchos años después, él se vuelve testigo de Jehová y en un libro aparece una anécdota que habla que él se dedicó a evangelizar la zona del Petén guatemalteco, que se iba a hablar de la Biblia a otros chicleros. Y luego también que bueno, mi abuela en sus recuerdos recuerda haber visto algunos documentos, pero pues obviamente ya no los tenemos materialmente. No poseemos materialmente esos documentos. Personalmente me he dedicado a la danza folclórica durante bastante tiempo de mi vida. En una ocasión tuvimos oportunidad de ir a un festival de danza en Zacatecas. En Zacatecas se realiza un festival muy grande de folclore. Y nos encontramos con una delegación de coreanos que estaba allí presente, ¿no? Y fue así como que un reconocimiento mutuo muy interesante, porque la verdad ni hablábamos coreano ni nada. En esa ocasión nos acompañaba una de nuestras primas y nosotros, pues obviamente teníamos una bandera mexicana, pero Yucatán tiene una bandera que es meramente decorativa, que no es una bandera oficial y la llevábamos, ¿no?
y bueno, de ahí es esta última fotografía. Ella es mi prima y ellos son unos bailarines coreanos que estaban en el Festival de Zacatecas. Y esta es una fotografía que en lo personal me gusta mucho porque, pues porque sí creo que, que hay que seguir buscando estos tramos de la historia, al menos de forma personal y en la familia. Creo que hay mucho por hacer. Hace poquito, encontrando platicando con mi abuela y tratando de armar algunas cosas. Sí, lo que comenta la señora Rubí es cierto, al parecer era un grupo de jóvenes coreanos como entre 17 y 18 años que pertenecían como a cierto grupo y que andaban juntos. O sea, eran como que, porque así es como había ese grupo de coreanos que estaba con Silvanus de Morley. Y yo tengo la impresión, o sea, me parece ser que esas idas y venidas a Guatemala, pues a lo mejor por ahí también haya quedado algún pariente y no lo sabemos. O sea, los coreanos realmente tuvieron un movimiento muy interesante en cuanto al arte mismo, de lo que te puedo hablar. Por ejemplo, hay unas cosas que a mí se me hacen mucho muy interesantes. Por ejemplo, por el lado paterno, yo escuchaba, mi abuela hablaba de los chinitos ojalateros, ¿no? Pues no eran chinitos, eran coreanos que se dedicaban a la refacción de ollas y trastes que transitaban por la ciudad de Mérida. Y luego también en muchas ocasiones, aunque también hubo chinos que llegaron a la península de Yucatán, pero los coreanos como conservaron un sello muy particular en las formas y en las historias, pero como coinciden muchos descendientes, ¿verdad? Les costaba hablar de ese pasado porque realmente fue un pasado muy doloroso. Es un trauma el que se genera a partir de esta. Y que creo que eso es importante también decirlo en una plática que teníamos, hablábamos de que yo creo que es uno de los otros mestizajes que se dan en nuestro país. Es una historia que tiene que ser contada, ¿no? Que tiene que darse en ese tamiz de cómo nos reconocemos a nosotros mismos, porque al final de cuentas, pues ellos también trabajaron por las haciendas enequeneras y también trabajaron por el Estado y también aportan. Entonces ahora creo que en esta forma de ver la diversidad y como país, pues no poseemos una sola identidad, poseemos muchas identidades y una de ellas va a ser esta tercera raíz, que es la asiática, la coreana, que también está presente. Es una de las raíces que están, por supuesto, en nuestro territorio nacional y que es histórico que han estado. Bueno, pues en resumen es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, señor Samuel. Muy valioso, muy acertados todos los comentarios que dice. Y bueno, yo quisiera decir algo antes de pasar a la sesión de preguntas y demás comentarios para ir complementando. Para nuestros seguidores, sé que muchos de ustedes desearían saber un poquito más sobre fechas, datos precisos de esta migración coreana a Yucatán, que desafortunadamente, pues no, pues si uno no está como interesado en el tema o tiene alguna noción por ahí, no es un tema del que se hable mucho, mucho menos en libros de historia. Creo que la asimilación o la aceptación por parte del establecido, del statement, para estas minorías, estas poblaciones que emigraron, además del ya clásico mestizo estandarizado, es muy poca, desafortunadamente. Pero quisimos hacer este ejercicio un poquito distinto, no tirándole tanto a lo académico y a decir fechas y de que pues vinieron engañados y entonces después dar un número determinado de cuántos coreanos vinieron, cuántos migraron acá, cuántos se fueron para allá. Porque hay que entender una cosa y es que lo que está escrito en los libros de historia no es y no será nunca la verdad absoluta, ¿no? Porque a la par de esta única versión existen cientos de miles de versiones más y que tienen vistas, pues sí, que tienen vistas y son experimentadas desde distintos ángulos, condiciones y sobre todo posiciones, porque la posición también dice mucho de cómo puedes llegar a vivir una historia. Es por eso que quisimos proponer este espacio
sin afán de también ser nosotros protagonistas, ¿no? De la plataforma Descubre Corea no pretende ser eso, no pretende ser protagonista, no pretende venir con esta visión casi evangelizadora de, ay, sí, yo voy a venir a darle la voz a estos pobres que no tienen, porque no es el caso. Ustedes, como bien lo ha mencionado, señor Samuel y Rubí, han asimilado su coreanidad como mejor han podido con las herramientas que han tenido, así como lo hicieron sus abuelos y sus padres, ¿no? Enfrentándose también a esta cuestión de los duelos a los que se tuvieron que enfrentar. El principal, ¿no? O sea, abandonar una Corea que estaba unificada, que era una península, trasladarse a un país completamente distinto, darse cuenta que llegaron a base de engaños y de repente, pues que avance el tiempo, que se den cuenta que no pueden regresar y que la Corea que tanto añoran ya no existe porque en realidad ahora ya está dividida. Pues habla de procesos muy, muy fuertes y de duelos interiorizados que pues es admirable ver cómo han podido afrontarse a ellos, cómo se han integrado y cómo eh, pues no dejan de vivir su coreanidad, pero justo desde donde la entienden. Sí, claro. Veo que hay algunas preguntas, las voy a contestar. Bueno, primero, sí, bueno, sí, el nuevo embajador ha estado acá, sobre todo porque en Mérida se develó una estatua, ya saben, del hombre agradecido, ese hombre que ve hacia abajo que está, pero con el tema de la pandemia, pues no pudimos estar varios porque pues era un asunto muy controlado y ustedes saben que los coreanos pues son gente con mucha disciplina, no como nosotros que nos dicen 2 y vamos 10, entonces no pudimos estar, pero creo que sí. Sí, bueno, con respecto a la pregunta que hace Stephanie de cuál es la opinión de mi abuela. Bueno, mi abuela, una vez platicando con ella decía así, ahora resulta que va a estar de moda Corea. Una vez, porque ella dice, no, porque le decía, mira, el K-pop, y me dice, ¿qué es eso del K-pop? No, y le empecé a explicar, es que es su y fue, y me dice, ahora resulta que va a estar de moda Corea, ¿no? Entonces creo que ellos tienen como muy clara su historia, creo que ellos sí tienen como, ¿no? Y no es porque ahora hay un boom de información, ellos siempre la han tenido clara, ¿no? Sobre todo ella, ¿no? Que al momento de separarse de su padre hay una situación, se hace un vínculo muy fuerte. O sea, hace poco yo le decía, sabes que apenas consigamos el nombre en coreano de tu papá, vamos a ir a ponérselo a su lápida, ¿no? Y ella con una emoción muy grande, ¿no? Porque no, en la lápida de donde está enterrado el bisabuelo no tiene el nombre en coreano. Entonces esas cosas creo que viéndolas humanamente hablando, han estado en nuestro país y entonces es importante decirlo. Pisté, porque Pisté es la población que está unos escasos kilómetros antes de llegar a Chichén Itzá, Sergio. O sea, la hacienda de Chichén Itzá, que así era antes, Pisté es la población que está antes. De hecho, tú llegas a Pisté y preguntas por los chinos, seguramente te van a llevar con mi familia, con mis tíos o mis primos. Tú puedes llegar, pero en realidad a mí me da ganas de poner, no somos chinos. Eso me acuerdo mucho porque una de las cosas que doña Jenny Chance y yo lo tengo muy bien, decía, cada vez que te digan chino, tú te paras y le dices, no, somos coreanos, no somos chinos. Entonces, esa es una situación, ¿no? ¿Qué significa para mí ser descendiente coreano? Bueno, en realidad, creo que es una emoción muy fuerte, o sea, es una situación muy fuerte en el momento en que la asimilas. ¿Por qué? Es más allá de como acabo de decir, de que ahora, pues porque está de moda, porque Corea es una potencia y porque a lo mejor todos quisiéramos recibir beneficios de ello, está el hecho de que uno viene de una historia que yo al menos en lo personal siento que es una historia que no se cuenta. Es una historia de unos seres humanos que fueron pues tratados en condiciones no las mejores, pero a pesar de todo es un pueblo que tuvo la capacidad de salir adelante, un pueblo que trabaja mucho, que trabajó mucho, o sea, un pueblo que puede y todavía sigue haciendo grandes cosas. Entonces creo que también es un compromiso el ser descendiente coreano, el mantener viva esta historia, el poder transmitirla, el tratar de entenderla, de comprenderla, de asimilarla y por supuesto también de que en algún momento
se le pueda dar cabida. Una cosa que platicábamos la otra vez, me parece, es que es increíble que ni en los libros de historia nacional aparece, a pesar de ya es un siglo de este hecho. No se enseña en las escuelas, no les enseñan a los niños esta parte de la historia. Entonces, nosotros lo tenemos que hacer que esta historia sea contada y sea dicha. Correcto. También nos comentan, tuve la oportunidad de ir al Museo de Migración Coreana en Mérida y me impresionó ver tantos nombres y los documentos del envío, su paso por la Salina Cruz y pasando por Coatzacoalcos. Mi bisabuelo era agente aduanero y creó su propia agencia ahí. Me pregunto si presenció esto. Qué fuertes momentos eran esos tiempos, pero qué bueno que pudieron prosperar y continuar con sus raíces en Tierra Nueva a pesar de la adversidad. Sí, el tráfico, porque realmente fue un tráfico humano, es así, pero hay unos documentos históricos que dejan cuenta que por fortuna, y están porque el gobierno les pide informes y ellos se ven en la información, pero yo me he topado, por ejemplo, con que se los prestaban, no puedo informar de tales porque los presté a tal hacienda, ¿no? O gente que le decía, no, es que no estás acabando con tu contrato laboral y tienes que seguir trabajando en esta hacienda. Entonces, si te pones a pensar cómo es posible que unas personas que no sabían leer y escribir español les hicieron firmar un contrato sin garantías de nada, ¿no? Y todas estas prácticas que tuvieron los hacendados enequeneros en Yucatán, que siento a veces que esa es un poco la razón por la que no se cuenta esta historia, ¿no? Porque les dejó muchas riquezas del enequén a los hacendados, pero no se habla del costo humano que tuvo la industria del enequén. Se llama el famoso oro verde, pero bueno, y las historias de todos los paisanos y paisanas que seguramente, y como he dicho, trabajaron para el Estado, sí trabajaron, y nosotros, sus descendientes, seguimos trabajando por México y para México, por supuesto que sí. O sea, aquí está, y hay muchos compañeros y compañeras que siguen orgullosos de sus raíces, pero seguimos trabajando, ¿no? Yo tengo una duda. Sé que se graduó en danza y demás, pero no sé exactamente qué tipo de danza. La danza que usted lleva a cabo es como un mix entre tradición coreana, su tradición yucateca, es más como... No, fíjate que no, que he trabajado danza folclórica mexicana. Ah, Tengo como una vida ya en torno a la danza folclórica mexicana, en especial el género dancístico regional de Yucatán, ¿no? He tenido la oportunidad de allá. Y en ese camino me he encontrado con algunas cosas muy interesantes en torno a los coreanos, ¿no? Y en torno a sus tal vez formas de expresión que se dieron. Y hay una cosa que a lo mejor más adelante podemos platicar, ¿no? Que tengo una hipótesis en cuanto a una moda que estuvo a principios del siglo pasado en algunas mujeres de Yucatán, que muy probablemente sea pues una influencia de la población coreana que estuvo acá. ok. Bueno, como descendiente coreano, ¿cuál considera que es la importancia de la diáspora coreana en las relaciones entre México y Corea? A mí en lo particular me ha gustado mucho el interés que Corea del Sur ha demostrado en Yucatán específicamente y las formas de cooperación que ha establecido con el gobierno, ¿no? Desafortunadamente a veces nosotros mismos como descendientes no vemos la posibilidad de seguir trabajando, porque yo veo que el gobierno coreano está muy interesado en estos aspectos de su identidad y del alcance que han tenido como nación, ¿no? Entonces, si uno como descendiente realmente se empoderara y apropiara y dijera, no, pues sabes que sí, yo también soy descendiente coreano y por supuesto que también he trabajado y por supuesto que comparto ese ideal de superación. Soy indisciplinado porque soy mexicano, la verdad, y llego tarde porque pues es lo de México, pero en mí reside ese espíritu de lucha del pueblo coreano. Yo creo que esa es una oportunidad. Pienso que, y me gusta pensar en que el gobierno coreano tiene un legítimo interés en recuperar esta parte de su historia, ¿no? Que al final, y
y que en Yucatán y en México, y en otras latitudes donde haya descendientes coreanos, sea un testimonio vivo, porque hay cosas que no se pueden negar. Tú a lo mejor llegas a casa de las familias de migrantes coreanos y te vas a encontrar con uno u otro detalle que va a delatar a la familia. Eso te lo puedo decir, ya sea las fotos de la familia, la comida o algún detalle va a haber, ¿no? Entonces creo que eso sí es importante. Pero bueno. También tengo otra pregunta. Ay, perdón. O sea, con este asunto de las diásporas, también, pues, como comentábamos, cada quien vive su coreanidad, bueno, ustedes viven su coreanidad como pueden y como, pues, todas sus condiciones, ¿no? Y las herramientas a su alcance. ¿Cómo es en ese sentido su relación con, bueno, usted que está muy involucrado, con otras personas de la diáspora? Por ejemplo, en este caso con Rubí, que está en Tijuana, o con la misma diáspora de Ciudad de México. Sí, hace unos días leía yo un trabajo, no sé, recuerdo, es una mujer la que escribe. Por ejemplo, ahora te voy a explicar, en la escuela donde doy clase yo me encontré con una alumna de apellido Kim, con N, ¿no? Y yo le preguntaba, ¿eres paisana? Me decía que no sabía, ¿no? Hasta que el papá en alguna ocasión se pone a platicar y me dice que sí, que su bisabuelo, igual la misma historia, fue un descendiente coreano, ¿no? Y nos pusimos a platicar, ¿no? Entonces, creo que la asociación de coreanos que existe en Yucatán, a la cual no pertenezco, tuvo o ha tenido una función muy importante porque ha mantenido esa memoria, esa cohesión, ¿no? Pero es inevitable que las familias sigan extendiéndose y es inevitable que no se establezcan nuevos nexos y nuevas, o sea, eso va a pasar, ¿no? Eso va a pasar, ¿no? Entonces, creo que sí, de repente, foros como estos, pues son importantes porque pueden aportar mucho, sobre todo a las nuevas generaciones y sobre todo a esta parte de este término usado mucho que es memoria colectiva, ¿no? A la memoria grupal de eso. Sí. Okay. ¿Cuáles son? Ay, perdón. Ajá. ¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan los descendientes coreanos hoy en día? Wow, pues esa es una preguntota y no sé si yo sea el más indicado para contestarla, pero de niño te puedo decir de lo que comentaba de inicio, ¿no? Yo fui el chino de los salones de clases de todos lados, ¿no? Hasta en el trabajo, hasta en el ambiente laboral era chino, ¿no? Y entonces tuve hasta un alumnito que me decía maestro chino. Entonces, llega un momento en que no puedes detenerte a estar explicándole, mira, en 1905 llegó no te puedes estar deteniendo. Creo que el tema, tal vez como descendiente coreano, es a contar la historia, a dejarla claro, pero y algo de lo que soy muy consciente es que tenemos que comenzar en nuestras casas con los nuestros, con nuestras familias, aceptar la historia como tal, porque pues ni modo de irnos a hacer un plantón ante las haciendas enequeneras que ya ni funcionen y ya nada ante ese abuso, ¿no? O sea, tal como hicieron ellos es continuar haciendo la historia de esta migración, claro. Muy bien dicho, Samuel, dicen por aquí. Javier, qué gusto. Sí, bueno, pues yo me despido porque ando con un compromiso ahora, pero ha sido un gusto participar, de verdad que sí, agradezco mucho la invitación y pues bueno, un gran abrazo. Muchísimas gracias por aceptar participar, es un gusto que esté con nosotros, un honor, y pues ya posteriormente le estaremos haciendo llegar su reconocimiento, bueno, su diploma de participación. Muchas gracias y pues esperemos seguir en contacto. Claro que sí, cómo no. Un abrazo, Sergio, muchas gracias. Un abrazo, Samuel, hasta luego. Bueno, nosotros continuamos porque ya vi que hay un par de preguntas en Facebook y por acá. Sergio va a estar todavía disponible, Rubí también está por acá. No creo que pueda contestarnos las preguntas, pero va a estar oyendo y pues si hay oportunidad y si Rubí nos los permite, le mandamos tal vez las preguntas y si en algún chancecito puede, pues que nos las conteste. Para Sergio, ¿podrías respondernos la misma pregunta, Sergio? La de los retos a los que se enfrentan los descendientes coreanos. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Creo que Samuel lo ha dicho excelente y tendría a lo mejor poco que añadir o a lo mejor
metiendo más jiribilla política, diría que el principal reto, digamos, es este racismo normalizado y cotidiano que tenemos en México, y lo hacía notar muy claro con esta referencia generalizada del chino o los chinos ojalateros, ¿no? Es decir, tenemos una mirada de entender todas las poblaciones asiáticas e incluso ciertos rasgos fenotípicos pensados como si fueran, digamos, pertenecientes a algún tipo de etnia asiática, y ponerlo bajo el común denominador de lo chino, ¿no? Y de pronto a veces parece muy inofensivo, muy de risita, pero creo que es algo que no hemos podido avanzar y tiene que ver con el desconocimiento que tenemos de nuestra propia historia. Creo que el reto justo está en lo que acaba de decir Samuel, conocer la propia historia, pero desde casa, ¿no? O sea, creo que hay un avance que el trabajo excelente y pionero que ha hecho Alfredo Romero, el propio trabajo de Javier Corona, un poco humildemente lo que tratamos de hacer a lo mejor Gaby Pox, Dinora Contreras y yo dentro del Círculo Mexicano de Estudios Coreanos, abona, pero no es suficiente, ¿no? Creo que hay pocas, más bien hay muchas historias desconocidas que se encuentran todavía ahí en la memoria, y que es un reto personal para los descendientes, porque muchas veces la historia justo de sus bisabuelos era entendida como algo penoso, como algo humillante, ¿no? Por estas condiciones de semi o francamente esclavitud que había en las haciendas, ¿no? También un poco, y que se ha reflejado, digamos, en que muchos descendientes no les enseñaban, digamos, el idioma coreano a sus hijos por lo mismo, porque es que utilidad vas a tener hablar idioma coreano, mejor aprende español o incluso maya, ¿no? Había muchas familias que hablaban o hablaron maya antes que el español. Entonces, hay un reto para hablar con los abuelos o con los bisabuelos que aún están vivos, ¿no? Por las nuevas generaciones que tienen un interés. La historia a lo mejor es dolorosa todavía en la memoria, y creo que es un reto saber cómo trabajarlo, ¿no? Y había una pregunta que estaba por ahí que había visto en Facebook sobre, y quiero ligarla, de cuál es el proceso de retroalimentación que se lleva o que yo llevo a cabo, ¿no? Como investigador cuando me acerco a estas familias. Pregunta, es decir, ¿cuál consideras que es el papel y responsabilidad del investigador en este sentido? Creo que es muy grande. Yo dentro de la antropología he aprendido muchas herramientas, pero sobre todo posturas éticas, y hay dos que siempre trato de poner en práctica. Uno es la flexibilidad de tu propio proyecto de investigación, es decir, puede que tú traigas un interés, ciertas preguntas que se te hagan muy interesantes, o que digas, esta va a ser una contribución muy importante, digamos, para la historia de la migración coreana, pero llegas a las entrevistas y ves que los intereses de las propias familias son otros, ¿no? Van por ahí, por otra inquietud, incluso que puede ser muy cotidiana, o a lo mejor algo que para ti te queda muy claro, pero para ellos es un gran vacío, digamos, dentro de sus propios conocimientos, y hay que tener esa flexibilidad de decir, cambio mi proyecto para que el conocimiento y el esfuerzo que estoy poniendo en dar cuenta de esta investigación pues sea útil, no solo para mí y mi tesis que nada más va a leer mi mamá, sino justamente para las personas con las que estamos colaborando, ¿no? Y otra cuestión crucial es la devolución de la información. Siempre, en todo momento, cuando tengamos resultados de investigación, hay que entregarlos, que tienen que ser accesibles, y sobre todo poder estar abiertos a la crítica y retroalimentación que hagan las personas con las que trabajamos, ¿no? Oye, esto no me pareció, creo que yo te dije otra cosa y no es como lo pusiste acá, ¿no? Estar abierto también a este crítico de cuestionamientos, creo que es una parte vital. Ya no lo comenté acá, pero cuando estuve en Tijuana, un poco de las complicaciones que tuve para hacer mis primeras entrevistas es que había mucha desconfianza, porque los últimos investigadores que habían estado en la ciudad preguntando sobre su historia habían sido reporteros o investigadores surcoreanos que pues nunca volvieron. O sea, nunca hubo esta devolución de la información de los reportajes o libros que se escribieron y se publicaron allá en la península, pero incluso hubo este extractivismo de materiales, fotografías, objetos que se decían, oye, préstame, voy a sacarle copias y vuelvo, y nunca volvieron. Y esto es todavía una herida muy fuerte que no solamente ocurrió con familias en Tijuana, sino en Mérida. Un poco Javier Corona también nos ha contado esta sensación. Entonces, creo que estas son las prácticas extractivistas que tenemos que erradicar, ¿no? Y si en verdad queremos trabajar desde el apelar a las experiencias y subjetividades, un paso mínimo es la devolución de la información, entregar ese documento o ese trabajo que nosotros hicimos y ver si es útil. Y creo que lo más interesante es qué preguntas y qué debate sale a partir de ello, ¿no? Cómo poder seguir avanzando en diálogo. Okay.
Yo tengo otra pregunta para ti, pero quiero primero leer este comentario de aclaración, porque pues estos comentarios no los ven en Facebook. Pero bueno, Javier Corona, que también es investigador y también es parte del CEMEC, nos hace como aclaración al tema, que en Yucatán llegaron 13 años antes trabajadores chinos y por esa razón todos los demás inmigrantes asiáticos los llamaron chinos. Pero pues también llegaron a la península yucateca filipinos, canarios, japoneses y coreanos. Pues bueno, ese es como el paréntesis para que podamos entender un poquito más del por qué existen estas situaciones. Sergio, yo quería preguntarte, eh, hiciste hincapié mucho en cuanto a la formación del CEMEC y bueno, se me hace interesante en el sentido de, se propone como la generación de información desde un punto de vista como un poco más informal, llamémoslo así, saltándose tal vez algunos protocolos de la academia, pero ¿cómo ha sido esto? Porque no sé, al menos desde mi experiencia y anecdótica y de algunos otros conocidos, es como de repente difícil acercarse a ciertas figuras que dentro de la academia son reconocidas. Y ajá, o sea, cómo inmiscuirse dentro de este asunto de la investigación y más en temas que son como de esta connotación, porque en realidad es hablar de un otro, ¿no? Hablas de un otro y cómo es ese acercamiento y cómo vinculas y procesas como esa aceptación, esa certificación de la academia, contrastado con lo que te dicen fuera, con lo que te dicen las comunidades a las que vas a investigar o más bien con las que vas a trabajar. Sí, muchas gracias, Erindia. Realmente no hay una ruptura como tal y lo que tratamos de profesar es algo que recientemente en un taller interno puso en palabras muy bonitas, creo, Jorge Suárez, también cofundador del CEMEC, que hacemos academia indie, ¿no? Estudios coreanos indie, es decir, independientes de recursos, de instituciones o de ciertos espacios, como dices, ¿no? Más formales de investigación, de la academia, que sin embargo no quiere decir esto que no estemos dialogando con ellos. Realmente CEMEC nace en 2015 porque los pequeños foros de discusión que había sobre estudios coreanos volvían en temáticas reiterativas o hegemónicas, ¿no? De pensar las relaciones comerciales, del éxito comercial de Corea del Sur a partir del milagro del río Han, y algunos temas a lo mejor también que perpetuaban o reproducían la figura de Corea del Norte como esta amenaza nuclear, como este país ermitaño y desconocido, qué sé yo. Entonces, traíamos una serie de preguntas, inquietudes de investigación que no veíamos reflejada en estos espacios y a nosotros se nos ocurrió, bueno, pues hay que crear nuestros propios espacios, ¿no? Y hay que juntarnos entre nosotros, aunque no seamos expertos, ¿no? Que justo coincidamos en que todos éramos estudiantes de licenciatura, pues bueno, Gaby de posgrado, pero no teníamos esta arena, digamos, de ping pong donde nos rebotaban la pelota y podíamos tener como una crítica sobre los primeros pasos que íbamos andando. Entonces el círculo, y justo la palabra que queríamos usar era esta de circular a manera horizontal y de diálogo, pues nos íbamos escuchando y echándonos así, tanto porras como preguntas, como críticas, y creo que esa fue la fórmula que eventualmente, digamos, creció y ahorita nos ha permitido conectar con muchas personas que también se encontraban en esa misma sintonía, ¿no? Y eso ha sido a través del proyecto de Foro Corea, que antes lo hacíamos cada año, pero ahora son cada 2 años y buscamos ser como esta máquina de cerebro de la película de X-Men, ¿no? Que conectaba con todos los mutantes, como que buscar a todas estas otras personas que sabemos que están o estaban pasando por lo mismo nosotros, de no encontrar un eco sobre sus inquietudes para estudiar algún aspecto de las realidades coreanas. Pero nunca hemos dejado también de estar a debate o creyendo que puede haber un diálogo ya con estos otros espacios más consolidados, ¿no? De los estudios coreanos, porque creo que también hay una manera de escucha. Yo realmente no lo pensaría como unos espacios cerrados, pero sí unos espacios como en toda academia, digamos que cuesta muchísimo abrirse al cambio, ¿no? Entonces creo que es poco a poquito a partir de confiar en el trabajo de uno mismo, abrir sus propios espacios y seguir avanzando que se puede llegar a ese diálogo, ¿no? Sería mi respuesta. Ok, muchas gracias. Aquí comentan, Javier, muy importante tu aclaración. Y debe ser también que aquí en Perú llegaron primero los chinos, por eso todos los que poseen ojos rasgados son chinos. Y bueno, creo que hay un par de preguntas más en Instagram, nos las están pasando también por el chat. Es que algunos preguntan más por ahí, pero déjame revisar.
Bueno, quizá yo voy a aprovechar esta pausa para hacer un comercial. Ok, En está bien, octubre, adelante. en CEMEC vamos a tener el Foro Corea que estaba hablando hace ratito. Y justo si les gustó esta mesa, esta charla, hemos dedicado este foro a pensar las Coreas en el mundo. Es decir, centrarnos en la migración coreana, pero también qué realidades que apelan a la cultura coreana, a la historia, forman parte, digamos, de otros escenarios que no necesariamente están dentro de la península coreana. Entonces, las ponencias que ya hemos recibido son bastante interesantes, no voy a hacer ningún spoiler sobre las temáticas, pero creo que van a llamar mucho la atención en este y otros temas para pensar la cultura coreana, eso, como justo deslindándonos solamente de los paralelos Corea del Norte, Corea del Sur, sino abrir otras posibilidades, ¿no? De ámbito de estudios. Entonces, les aliento mucho a seguirnos en Facebook o en Instagram. Estamos como Círculo Mexicano de Estudios Coreanos y por ahí vamos a estar transmitiendo el evento. Okay, muchas gracias. Aprovecharemos para estar por ahí. Dice Carlos Salcedo, ¿has tenido algún desencuentro con un descendiente coreano o asociación? Uy, pues sí, pasa todo el tiempo, pero creo que es algo que uno debe aprender como investigador a no tomárselo personal y que tiene que ver con lo que comentaba ahorita de la desconfianza, ¿no? Porque es bien claro que de repente alguien llega, toca la puerta y, hola, me llamo Sergio Gallardo, quiero saber todo sobre tu vida y la vida de tus abuelos y tus papás y tus ancestros. De repente choca, ¿no? Es algo muy, wow, espérame, ¿qué está pasando aquí? Sí, cierto, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo, creo, a tener sensibilidad, a presentar sus credenciales, a de alguna manera generar confianza. Y mucho de eso a veces uno aprovecha esta herramienta antropológica de la bola de nieve, ¿no? Que alguien te presente con alguien que ya más o menos has trabajado y te conoce. Sin embargo, a veces tampoco eso ayuda y creo que hay muchos a veces desentendimientos por lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de fibras sensibles, un poco lo que decía Samuel también de emociones, de huellas que han quedado, digamos, de un dolor colectivo que se comparte. Entonces, no es fácil, creo yo, trabajar las historias y a veces uno hay que aprender a eso, a no tomárselo personal y decir, claro, o sea, como que por aquí yo soy el intruso y a veces uno no es ajonjolí de todos los moles. Entonces, habrá personas y familias con las que se puede trabajar y otras que no, y hay que estar dispuesto a eso también. Ok, muchas gracias por tu sinceridad, Sergio. Lo apreciamos mucho. Y pues bueno, creo que esas son todas las preguntas. Hay algunas más que nos habían dejado en Instagram, pero son muy parecidas y creo que ya se han resuelto con lo que se ha comentado antes. Pues bueno, creo que con esto vamos cierre a esta ponencia, a este conversatorio. Estuvo muy interesante, muchísimas gracias Rubí, a Samuel también por haber compartido esta parte tan íntima de sus vidas, por habernos pues sí, permitido ver fotos y pues desde sus voces oír propias narraciones de sus experiencias con respecto a su coreanidad y pues sí, muchísimas gracias por introducir todo esto a nuestro público, que muchos pues desconocían esta parte. Yo nada más voy a pasar a la parte de pues darles el reconocimiento que merecen en público, que sería básicamente leer sus reconocimientos. El de Samuel ya no lo podemos hacer en tiempo y forma, pero lo haremos también al final, su merecida mención. Bueno, señora Ruby Kim, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De parte de todo el equipo de Descubre Corea, le otorgamos este presente de reconocimiento por su participación como ponente en el webinar Migración Coreana en Mérida y Tijuana, como parte de la primera edición de la Semana Cultural K-Week 2021, celebrada del 19 al 25 de julio del 2021. Muchas gracias. Y pues en orden de los que están presentes, pues también muchas gracias Sergio por estar aquí presente, también por ayudarnos a resolver como todo el tema de la mesa. Estábamos un poco nerviosas en cuanto a cómo tratar con propiedad el tema y no ser como lo que se ha mencionado muy invasivos y muy de, ay, hola, ¿cómo está? Cuéntenos de su vida. Lo vamos a exhibir en internet. Pues bueno, de parte de todo el equipo de Descubre Corea, Sergio Gallardo,
le otorgamos un reconocimiento por su participación como ponente en el webinar Migración Coreana en Mérida y Tijuana, como parte de la primera edición de la Semana Cultural K-Week 2021, celebrada del 19 al 25 de julio del 2021. Pues ya no está con nosotros, pero finalizaremos con el de Samuel, porque pues merece también su debido reconocimiento. Para el señor Samuel Espinosa, de parte de todo el equipo de Descubre Corea, le otorgo el presente reconocimiento por su participación como ponente en el webinar Migración Coreana en Mérida y Tijuana, como parte de la primera edición de la Semana Cultural K-Week, celebrada del 19 al 25 de julio del 2021. Pues muchísimas gracias por asistir a esta mesa, a todos a los que hicieron sus preguntas y demás. Pues estaremos reposteando todo esto en redes, se va a quedar el en vivo en Facebook y pues los esperamos para las demás actividades de la K-Week. Muchas gracias a todos. Y en un ratito más, 8:15, iniciamos con el cine coreano. Va a estar Minari. Entonces, si la quieren ver, ahorita les mandamos el link.